El día de hoy vamos a continuar hablando de anestésicos endovenosos. ¿Ya? Vamos a continuar y vamos a reforzar un poquito en lo que es ketamina, porque es un anestésico que es muy preguntado en los exámenes de ENA, en los exámenes de residentado. Ketamina es lo que más les gusta. ¿Ya? Entonces vamos a reforzar un poquito. El modelo de la historia está sintetizada en 1962 por Charles Stevens. Está utilizada para cirugía en guerra, ¿no? Lo que les decía, era un anestésico principalmente que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, y esto fue por sus propiedades en las cuales el paciente podía mantener una ventilación adecuada y podía también mantener sus reflejos protectores presentes. ¿Ya? En 1954 se desarrolló laboratorialmente por Parker Davis. Nombres comerciales: Ketalar, es la más conocida, Ketalin, Ketina, Ketacet, ¿no? Propiedades químicas. Es un compuesto quiral, se suministra como mezcla aracénica. Podemos tener como enantiómeros este de ketamina, que es el más potente, también el de ketamina, ¿ya? Y es un aril ciclohexylamino, ¿no? Derivado de la fencita. Tenemos la ketamina. Entonces, parcialmente soluble en agua, con un pH de 3.5 y un pK de 7.5, estable a temperatura ambiente, como lo han podido ver en forma líquida, ¿no? En la sala de operaciones, disponible en solución de cloruro de sodio a 10, 50 y 100 miligramos por ml. ¿Quién me podría decir cómo viene la presentación de la ketamina? Lo que veo, ¿no? En sala de operaciones. ¿Se les ha mostrado la ketamina o no les ha mostrado? Tiene ampollas, tiene tráfico, pero ¿cuál es su concentración? Nadie ha tenido 500 miligramos por 10 ml. Eso significa que en cada ml vamos a tener 50 miligramos. La dosis de sedación de la ketamina de 0,5 a 1 miligramo por kilo de peso. Digamos yo pesara 50 kilos. Cuando tenía 15 años pesaba 50. ¿No? Supuestamente. Entonces, ¿cuánto me tendrían que colocar? A 1 por kilo, 1 por 50, 50 miligramos. ¿Cuánto tendría que tener? 1 ml, nada más, ¿no? Si yo quiero sedar a mi paciente, ¿no? Entonces, tiene propiedades amnésicas a corto plazo. También tiene unas fuertes propiedades analgésicas y también hipnóticas. La ketamina actualmente es muy utilizada, ¿no? Por sus propiedades analgésicas, ya que tiene. Nosotros muchas veces actualmente utilizamos lo que es la anestesia total intravenosa, lo que decimos TIVA, y algunos compañeros se han ganado, ¿no? Un paciente que ha salido con hiperalgesia, ¿no? Hiperalgesia es dolor, que puede haber dolor, ¿no? Por una sensación de dolor por un trauma, ¿no? Que en este caso ha habido, pero es mayor su sensibilidad, no se llama hiperalgesia, ¿no?
Entonces, ¿cómo disminuimos esta hiperalgesia cuando damos solamente TIVA? Con ketamina en infusión continua. No es el único fármaco que se utiliza, pero es uno de los que se utiliza. ¿Ya? Entonces, igualmente damos a dosis más pequeñas, no como hipnótico, no como sedantes, sino como para el manejo del dolor. Y es prácticamente 0.3 miligramos por kilo de peso, casi la mitadcito, ¿no?, de lo que le correspondería para sedación. ¿Ya? Entonces, también tiene propiedades amnésicas. El paciente no recuerda, ¿no? No recuerda. Pero muchos de ellos salen con otros cuadros, como son alucinaciones, ¿ya? Y estas alucinaciones generalmente son vívidas, ¿no? Es decir, experimentan alucinaciones reales. Una fecha fui a evaluar a una paciente postoperatorio y me contó que ella sentía, ¿no?, que le aplastaba un montón de arena, ¿no? Según ella estaba en un lugar donde había pura arena, pero la arena la aplastaba, ¿no? Entonces esa sensación quedó y se recordaba, ¿no? Era claro, ¿no? Por eso siempre la utilización previa de benzodiazepinas, en este caso midazolam, para evitar los recuerdos que puede tener con la ketamina. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que la ketamina produce una disociación electrofisiológica entre lo que es el sistema límbico y el sistema cortical. Por eso recibe el nombre de anestesia disociativa. Y eso te preguntan en el examen, ¿no? He visto exámenes de residentado, ¿no? Anestesia disociativa. ¿Quién produce? La ketamina, ¿no? Eso ya no se van a olvidar, creo yo, ¿no? Entonces, electrofisiológica entre los sistemas límbicos y corticales, ¿no? En el caso de estos actúan sobre los receptores N-metil D aspartato. Estos podemos encontrarlo en terminaciones de axones dopaminérgicos del núcleo accumbens, o podemos encontrar en terminaciones de axones dopaminérgicos de la corteza prefrontal. En unos casos, en este caso el núcleo accumbens potencia, ¿no?, la liberación de dopamina, y en el caso de la corteza prefrontal inhibe la liberación de dopamina. ¿Ya? Entonces, esa es su principal acción, donde actúa la ketamina. Su mecanismo de acción, ya hemos visto que actúa a nivel de los receptores N-metil aspartato, pero se hace actúa en los receptores de glutamato, ¿ya? Pero como segundo mensaje. ¿Eso qué significa? Que va a ser un metabolo trópico, porque va a actuar también en la proteína G, ¿no? No va a ser directo, sino por la proteína G. Ahora, activa los canales iónicos no selectivos, ¿ya?, que principalmente lo que hace esta ketamina, cuando actúa en los receptores N-metil D aspartato, como ven acá, ¿ya?, va a salir ¿qué cosa? Potasio, y va a ingresar sodio y calcio, ¿no? ¿Qué habíamos dicho que era el glutamato? Excitatorio, ¿o no? A nivel central, ¿ya? Entonces, esta ketamina actúa a nivel de ese receptor, ¿no? Y vamos a ver que en un lado, en la región prefrontal, ¿qué va a hacer? Inhibir. Y en el núcleo accumbens, ¿qué cosa va a hacer? ¿Ya? Excitar, ¿no? Por eso es su acción disociativa, ¿ya? Entonces,
vamos a ver un poquito más acá, que el N-metil de aspartato va a contener dentro, ¿no?, lo que es la glicina y el glutamato dentro de su canal, ¿ya? Y esto hace que este receptor, farmacológicamente, el fármaco va a llegar a este receptor, ¿ya? ¿Y qué va a hacer? Se va a cerrar, ¿no?, los canales, se va a bloquear los canales, eso es. Entonces ya no va a haber salida de potasio ni entrada de sodio y calcio. Vamos a ver. También actúa a nivel de los receptores opiáceos, a nivel de los receptores sigma y mu. Por eso es su analgésico, ¿ya? En el caso del receptor mu, interviene mucho en la analgesia supraespinal, también en la depresión respiratoria, euforia, sedación moderada, efecto antidiarrea. En lo que es el receptor sigma, tiene que ver con la disforia, alucinaciones, psicosis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que habíamos hablado que no solamente va a actuar a nivel de los receptores N-metil de aspartato, sino también va a actuar a nivel de los receptores opioides, como es el mu y el sigma. También actúa a nivel del tono simpático, por eso es que produce broncodilatación y midriasis. La ketamina, la otra vez vino un museólogo indicándonos, ¿no?, que le apoyemos con el manejo de un paciente que tenía broncoespasmo severo y que no seguía, ¿ya?, ante alfagonistas, ante el uso de corticoides, entonces no seguía, ¿no?, ¿ya? Y nos pidieron que les apoyemos. Entonces hicimos más o menos una terapia de infusión con ketamina para que también no se produzca lo otro, ¿no?, que es la cialo, que es el otro lado, ¿no?, que no queremos, ¿ya? Su efecto broncodilatador es muy bueno, es positivo, pero el otro lado es la cialorrea que produce. Entonces sí tiene efectos benéficos cuando tenemos un broncoespasmo severo. Algunos colegas dudan en poner o no ketamina por el otro efecto que es la cialorrea, pero para lo que en ese rato estamos con el estrés y todo lo demás de producir broncodilatación, poner a dosis de 0,2 por kilo de peso en infusión continua nos va muy bien. Y también está descrito en la literatura que lo podemos utilizar, ¿ya? Entonces, acuérdense, un potente bronco. Bueno, lo que les había contado, ¿no?, las percepciones corticales de los estímulos externos, visuales, auditivos, visuales, son bloqueadas. Percepción del tiempo, mientras que la actividad del tronco cerebral no es afectada, por lo que las funciones cardíacas y respiratorias son preservadas. Los reflejos faringeos, laringeos permanecen normales, al igual que el tono muscular. No se ponen hipotónicos, por dicho motivo la lengua no se va para atrás, lo cual ayuda a que el paciente ventile bien adecuadamente, no produce tanta depresión respiratoria, entonces se mantiene conservado, ¿no? Y los reflejos faringeos, laringeos permanecen normales. Por eso es que la ketamina se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial, porque ayudaba, ¿no?, a los pacientes que necesitan una cirugía de emergencia. La farmacocinética. El inicio de acción es bien luminosa, es rápida, es de 30 a 60 segundos, ¿ya?, más o menos aproximadamente. Tenemos 20 a 60 segundos de inconsciencia, ¿ya? En quienes ven, es que no lo notan tan claro, porque ahora, ¿qué hacemos? Siempre utilizamos dosis bajas de ketamina. Había un doctor que era ketaminólogo, le
decíamos, ¿no? Le gustaba la ketamina, él es ketamina 100, ¿no? Entonces, cuando nos acercábamos, su paciente estaba con un enrojecimiento facial, taquicárdico, entramos bien taquicárdico, llegaba a 170, porque lo atropinizaba el paciente, ya que produce cialorrea. ¿Cómo prevenía la cialorrea? Atropinizando. Pero si le metías más ketamina, taquicardizaba, ¿no? Entonces nos asustábamos nosotros cuando entrábamos a su sala, ¿no? ¿Ya? Y pues veíamos y el paciente estaba con nistagmus horizontal. ¿No? Nistagmus horizontal y el paciente con sus ojos abiertos, ¿no? ¿Por qué estaría alucinando, no? ¿Ya? Entonces, generalmente pasa eso, ¿no? Pues ahora, ¿qué cosa nosotros hacemos? No ponemos dosis plenas de ketamina, pero como nos ayuda con el dolor, podemos dosis bajitas. Entonces, pocas veces escuchamos a la paciente, he tenido, alucinado, pocas veces, ¿no? Lo que sí te dicen es de que he soñado algo bien gracioso, ¿no? Algo bien gracioso he soñado, se ríen. Entonces, eso pasa con la ketamina. Me gustaría mostrarles los efectos de la ketamina, pero me da pena también por el paciente, ¿no? Pero si hay la oportunidad de en algún momento utilizar, me avisan, porque a veces no hay, la verdad, ¿no? Pero cuando hay sedación, me pueden decir, doctor, ¿me lo vas a sedar? Póngale que. ¿Ya? Entonces, el efecto máximo endovenoso es al minuto. Se puede dar también intramuscular, una fecha. Este doctor que era ketaminólogo le dio a una paciente con síndrome de Down, grande, pues toda gordita, ¿qué le vas a agarrar? No la puedes agarrar. Y tenía que entrar para un tratamiento odontológico. Entonces, normalmente, ¿qué yo hago? Les doy midazolam vía oral. Pero, ¿qué hacía este doctor? Una inyección de ketamina. Entonces, también intramuscular se puede proceder la ketamina y también rectal y también vía oral, ¿no? Son todas sus vías de administración. Pero de acuerdo a la vía de administración, también la lentitud con la cual voy a llegar a su efecto máximo. Voy a tener que esperar un tiempo para que el paciente esté sedado o en este caso, si pongo dosis de anestésicas, esté anestesiado. La duración es corta, 5 a 15 minutos, ¿ya? Por eso se utilizan para procedimientos cortos. No me imagino utilizar para procedimientos largos, ¿cómo harían en la guerra? Porque imagínense al tener al paciente taquicárdico, hipertenso, con hartas secreciones, ¿no? Con razón pues que pocos pacientes toleraban este tipo de anestesia, ¿no? Entonces, esta ketamina tiene alta liposolubilidad, unión a proteínas bajas, una distribución rápida, ¿ya? Y tenemos que la redistribución rápida, es decir, de encéfalo, músculo, tejido a grasa, más o menos es rápido. Miren, ¿por qué es esto? A ver, vamos a comparar la ketamina con el propofol. Vean el propofol a la ketamina, ¿qué creen? Hemos dicho que el propofol, lo que nos gusta del propofol es que se elimina, ¿no? El propofol le gana, ¿no? A la ketamina. Pero después, pues, ¿quién sigue? La ketamina, ¿no? Y más suavecito, por ejemplo, el midazolam seguiría y el tiopental más todavía, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos con nuestros anestésicos? Ya hemos dicho que tengan rápida acción, ¿no? ¿Cierto? Entonces, como va a ser altamente liposoluble, entonces rápidamente va a llegar al sitio efecto. Y como su unión de proteínas es baja, ¿qué va a hacer? Se va a eliminar rápido, ¿no? ¿Todo tiene sentido? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, miren la diferencia, ¿no? Por eso es el que propofol es el más utilizado.
estabilizado, ¿no? El metabolismo a nivel hepático por N-desmetilación e hidroxilación. ¿Ya? Ahora vamos a ver que a nivel hepático por demetilación de la ketamina por el citocromo P450 va a dar norketamina. La norketamina que posteriormente va a ser hidroxilado y conjugado dando un glucurónido inactivo. Pero la norketamina ¿es activa o inactiva? Es activa. ¿Ya? Entonces vamos a ver que su potencia es menor, un 10 a un 30%, pero todavía actúa, ¿no? Es muy importante los metabolitos activos o que no estén activos, ¿no? Imagínense, es por ello que cuando pasa a la unidad de recuperación post-anestesia, podemos encontrar efectos todavía del medicamento. Por eso es que deben todavía continuar 1 a 2 horas en recuperación, o si no, si lo eliminarían tan rápido, ¿para qué? ¿No? No tendría sentido, ¿no? Pues pueden haber metabolitos activos. La eliminación de curación rápida, tiempo de eliminación corto, 2 horas, a nivel renal es 95% se eliminan a nivel renal, y a nivel fecal y bilis 5 por 100. Entonces, vamos a tener en indicaciones. Las indicaciones principalmente, si lo leen bien, son procedimientos. ¿Ya? ¿Por qué les he dicho? Por su corta duración. Por ejemplo, debridación, curación e injertos de pacientes quemados. Hay pacientes quemados que el dolor es muy, muy intenso. ¿Cuál sería un mejor sedante y analgésico? La ketamina. ¿Ya? Si no le pones ketamina, este paciente va a salir de sala de operaciones con mucho dolor. ¿Ya? Y muchas veces nos pasa, ¿no? Le ponemos anestesia general y nos olvidamos de incluir de ketamina y hay una gran diferencia en el postoperatorio con respecto al dolor. Mira, sigmoidoscopías, procedimientos diagnósticos, ortopédicos, cateterismos cardíacos, procedimientos neurodiagnósticos como ventriculogramas, es decir, todos son procedimientos, funciones lumbares, ¿no? ¿Cuál sería la contraindicación? Se aumenta la presión arterial, ¿qué aumenta también? La presión intracerebral, ¿no? ¿Ya? Entonces, pacientes con hipertensión arterial, hipertensión ocular, ¿no? En pacientes con eclampsia, cirugías neurológicas, pacientes que tienen un problema psiquiátrico previo. Es muy importante captar este paciente, ¿no? Este paciente que tiene problemas de depresión, ansiedad, o tal vez no nos dice nada y tiene esquizofrenia y está con tratamiento. Le pongo ketamina, va a salir loco, ¿no? Entonces, eso principalmente, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado en patologías cardiovasculares, contraindicado en aneurismas vasculares. Imagínense un paciente con aneurisma ya que su pared está delgada, ¿no? Y le voy a poner ketamina, ¿no? Entonces va a haber mayor hipertensión. Para la inducción, lo que les decía, ¿no? Vamos a tener 0,5 a 1,5 miligramos por kilogramo endocrino. En niños es menor, ¿no? De 0,5 miligramos por kilogramo. En niños, un dato importante y bonito también a la vez es de que en niños, por ejemplo, las alucinaciones vividas no se encuentran con la ketamina. Y eso ayuda a manejar muchos pacientes que tenemos que utilizar ketamina por el cuadro que tenemos presente, ¿no? Principalmente, y podemos utilizar ketamina con mayor tranquilidad. Algunos anestesiólogos les gusta sedar con ketamina, no lo sedan con midazolam para ingreso a sala de operación, sino les ponen
ketamina. Y el niño ya está disociado, ¿no? Está en otro lado, está. Pero no le ves con secreciones, no le ves taquicárdico, no lo encuentras con todo lo que normalmente encontraríamos a un paciente adulto. ¿Ya? Entonces también utilizamos para hacer analgesia 0,2 a 1 miligramo por kilogramo. También el dolor crónico podemos utilizarlo en infusión continua. Saben que pacientes con dolor crónico, principalmente los pacientes con dolor oncológico, les podemos colocar en bombas de infusión continuas para manejo del dolor por 5 a 7 días, ¿no? Entonces vamos a ver los efectos cardiovasculares, estimulación simpática, ¿no? Entonces aumento de la resistencia vascular pulmonares, aumento de la resistencia vascular sistémica, aumento de la presión arterial pulmonar y aumento del consumo de oxígeno miocardio. ¿Ya? Entonces vamos a tener una actividad simpática refleja y hay riesgos, ¿no? Sobre todo si este paciente podría tener un cuadro de isquemia, ¿no? Entonces podemos tener mayor riesgo de infarto, ¿ya? Entonces eso hay que tener bastante cuidado. Vamos a ver a nivel del sistema nervioso central, aumenta la presión intracraneana, el flujo sanguíneo cerebral, aumenta el metabolismo cerebral. Hemos dicho que puede producir delirio, psicosis, lo que les había hablado del nistagmus, ¿no? Sueño superficial con ojos abiertos, ¿no? Entonces en esos pacientes no modifica el BIS, no es epileptogénico, aunque puede activar focos irritativos en pacientes epilépticos, ¿no? Sí, no es epileptogénico de por sí, pero puede ser que active focos irritativos, ¿no? Con los pacientes que ya son epilépticos. Yo les colocaría, mejor no, ¿no? Mejor no les con otro tipo de pacientes. ¿Ya? Entonces, acuérdense que estos pacientes a nivel respiratorio va a haber una mínima depresión respiratoria, van a poder ventilar adecuadamente. ¿Ya? Activación simpático-mimética indirecta produce broncodilatación y aumento de las secreciones bronquiales. Se mantienen los reflejos de la vía aérea superior, pero no previenen de una broncoaspiración. Pues no previene del laringoespasmo en las maniobras de intubación. Es decir, yo puedo tener bastante secreción salival y lógicamente me puede hacer laringoespasmo o broncoespasmo. Por eso es que lo utilizamos con mucha cautela. ¿Ya? Esta es la ketamina, chicos. Ahora vamos a pasar a lo que son opiáceos, ¿ya?